Usted está viendo Fuego TV, el canal del pueblo. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son exclusiva responsabilidad de sus productores. Fuego TV no se hace responsable de los mismos. Iniciamos informaciones de nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de nivel. Saludos República Dominicana, aquí estamos, informaciones de nivel en edición especial. En ocasión de celebrarse el 16 de agosto, el 157 aniversario de la restauración de la República, y en esta edición, a propósito de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, Luis Abinader Corona, y doña Raquel, y de todo el Congreso, no vamos a hablar hoy de noticias y muchos análisis políticos, sino que vamos a hacer un recuento, vamos a ir un poquito a la historia y vamos a presentarles, sobre todo para beneficio de las nuevas generaciones que no vivieron los tiempos que yo he vivido, por ejemplo, y vamos a presentar en dos ediciones. Hoy vamos a iniciar echando un vistazo a algunas pinceladas de los gobiernos de la muerte de Trujillo hacia acá. Y por lo tanto advertimos que la calidad de las imágenes, sobre todo de los videos, no son de alta tecnología como ahora, pero la idea es enfocar cómo fue desde el gobierno de Juan Bosch, caminando hasta hace poco la entrega del gobierno de Danilo Medina. De manera que así vamos a caminar en esta edición. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos y pasamos al contenido. Aquí presentamos las informaciones de nivel en el plano nacional. Las fotos, porque la vida democrática después de la muerte de Trujillo comienza con el profesor Juan Bosch. Vamos a ver la fotografía, señor director, si es posible. Ese es Juan Bosch Gaviño, un ilustre ciudadano nacido en La Vega, literato, político, fundador de dos partidos, PRD y PLD. Hay otras fotos. Don Juan, que es de origen puertorriqueño y cubano, es el más grande cuentista que tiene la literatura, la lengua española. Entonces, don Juan había fundado el PRD en el 1939 en la República de Cuba. El PRD fue traído después de la muerte de Trujillo y sucedió una campaña muy interesante en el 1962, donde participó la Unión Cívica Nacional. Se retiró de esa campaña el 14 de julio con Manolo Tavares Justo, de tal manera que las elecciones se dieron en diciembre entre Unión Cívica Nacional y el Partido Revolucionario Dominicano, obteniendo ganancia en esa campaña el profesor Juan Bosch por el PRD. Vamos a ver un cortito de imágenes y de sonido del discurso, la cuestión esencial o las cuestiones esenciales que pronunció el profesor Juan Bosch. Adelante. Tenemos el poder para gobernar con amigos contra enemigos, sino para gobernar con dominicanos para el bien de los dominicanos. Pongamos todos juntos el
en la tarea de acabar con el odio entre los dominicanos, como se acaba con la mala hierba en el campo que va a ser sembrado. Pongamos todos juntos el alma en la tarea de edificar un régimen que dé amparo a los que nunca lo tuvieron, que dé trabajo a los que lo buscan sin hallarlo, que dé tierra a los campesinos, que dé tierra a los campesinos que la necesitan, que dé seguridad a los que aquí nacen y a todos los que erran por el mundo en pos de abrigo contra la miseria y la persecución. Todos seremos polvo algún día y de nosotros quedará el recuerdo solo si le damos a este pueblo y a la América lo que el pueblo dominicano y la América esperan de nosotros. Tesón para la lucha y humildad para recibir la opinión de los adversarios y el juicio de la historia es lo que les ofrecemos a ustedes, amigos que han venido de lejos para acompañarnos en esta hora solemne. A todos ustedes, los que gobiernan pueblos, los que los representan y los guían, los que los embellecen con sus obras, a todos les damos la bienvenida más cordial y a todos les pedimos que de regreso a sus patrias lleven y difundan las palabras con que vamos a terminar este discurso. Mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana, no perecerá la libertad. Bien, ahí estaban. Fíjense cómo cierra don Juan Bosch, cierra su discurso de toma de posesión el 27 de febrero de 1963, a menos de 2 años de la caída de Trujillo, garantizando que mientras él gobierna, mientras gobierne Juan Bosch, o mientras gobernara, no perecerá la libertad de los ciudadanos. Entonces fue muy emotivo y muy importante, casi fuera de época, lo que planteó el profesor Juan Bosch. Ya la historia, hasta 1965, porque don Juan en el 63 recibió un golpe de Estado en septiembre, y ahí se perdieron unos casi 2 años de cuestiones inapropiadas, todos antidemocráticos, porque interrumpieron el período constitucional para el que fue electo el profesor Juan Bosch. Vamos a ver otro personaje, vamos a ver la foto de Francisco Alberto Camaño, que fue otro presidente no electo por el pueblo, pero a raíz de la Revolución de Abril, en el 1965, Camaño asumió la presidencia constitucional de la República y nombró gabinete y todo, situado también en la capital. Camaño era el líder de la revolución y del otro lado estaban conservadores del gobierno y estaban apoyados por las tropas interventoras de Estados Unidos, que habían colocado en el país 42,000 marines para impedir que se instalara la voluntad popular en el Palacio Nacional, que representaba Camaño y los seguidores del coronel de Fernández Domínguez. Camaño al final tuvo que negociar para salir del país y que se hicieran elecciones en el 1966. Vamos a compartir con ustedes un cortecito, un corte de uno de los discursos de Camaño dirigiéndose al país en esa ocasión por la radio,
discursos muy importantes en ese tiempo, en esa etapa de la revolución por la que se pasaba República Dominicana. Vamos a compartir. Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullos a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Quiero pedirles una vez más a todos los dominicanos combatientes que nos mantengamos unidos y que no olvidemos que aún no hemos terminado nuestra lucha, que no olvidamos que con esto fue que comenzamos a librar. Que no olvidemos que las armas iniciaron con los hombres la lucha. Quiero pedirles mantener esa unidad en bien de nuestra revolución democrática. Y quiero pedirles que no olvidemos que manteniendo esa unidad a través de nuestra historia de ahora en adelante, podremos verdaderamente formar la nueva República Dominicana. Formamos un verdadero frente patriótico para defender lo que con tanta sangre nuestros gloriosos muertos nos han dado. Mantengámonos unidos, dominicanos, y podremos conseguir en el menor tiempo posible una verdadera democracia y las verdaderas libertades y las verdaderas ganancias que el pueblo, con su lucha y con su sangre, tan duramente tiene que conseguir. Que se mantenga en nuestro espíritu que han muerto más de 3.500 dominicanos. Que se mantenga en nuestro espíritu que nosotros estamos obligados a defender el futuro de los dominicanos vivos. Que se mantenga en nuestro espíritu que los dominicanos civiles y los dominicanos militares unidos hemos defendido este país y ganaremos nuestra libertad. Precisamente manteniendo esa unidad es de la única manera que podemos echar de nuestro país al invasor extranjero. Hay que pedir al grito y hay que luchar para que el invasor extranjero abandone nuestra patria, pero lo contrario no habrá libertad. Nuestra consigna, dominicanos, nuestra consigna debe ser la unidad. Ya para despedirnos, no olvidemos, señores, que tenemos por delante una inmensa labor, un gran trabajo. Unidos mantendremos y lucharemos por la nueva República. ¡Viva la República Dominicana! Ese es uno de los discursos. Hay otro discurso mucho más interesante. Quizás hubo un discurso de la despedida del coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño. Ese era uno de los discursos para animar a sus seguidores de parte del coronel Francisco Alberto Camaño, que al final, como yo decía, se dio combinado a llegar a acuerdos con las autoridades y a los invasores de los Estados Unidos y aceptó salir a una embajada de Europa. Se hicieron elecciones en el 1966 donde los principales candidatos fueron el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer, declarando ganador con la protección de los Estados Unidos el doctor Joaquín Balaguer. Precisamente vamos a ver unas fotos
del doctor Balaguer, de quien no vamos a presentar el gobierno de los 12 años, lo haremos en algún programa especial. Hay otra foto de Joaquín Balaguer, ahí se ve la juventud todavía, después de haber sido funcionario del gobierno de Trujillo. Y hay una última foto que es de los años 90, ya cuando Balaguer estaba en sus últimos años de gobierno y participación política. Es un personaje que incidió en la política dominicana hasta el día de su muerte, Joaquín Balaguer. Estuvo con Trujillo, gobernó 12 años, después 10 años más, y estuvo incidiendo en sus legisladores, sus seguidores, en la sociedad política dominicana hasta sus últimos días. Vamos a hacer una pausa, pero antes de ir a la pausa, vamos a hacer una pausa en la historia. Ya dijimos, no vamos a presentar los 12 años, con Balaguer volveremos más adelante. Cuando regresemos de la pausa, vamos a trabajar con los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a la pausa. Iniciamos informaciones de nivel con José Jaques, un compendio. Ya abrió sus puertas la distribuidora Ali, en la calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. En distribuidora Ali puedes encontrar útiles escolares, materiales de oficina y de limpieza. También sacamos fotocopia y todo tipo de impresos. Distribuidora Ali te lleva tu pedido si llamas al teléfono 809-295-5401 y al WhatsApp 809-847-7032. Distribuidora Ali, todo en oficina y útiles escolares. Cienfuegos es la zona más densamente poblada de la región norte, concentrando una tercera parte de toda la población del municipio de Santiago de los Caballeros. Con la creación del municipio Santiago Oeste, se generarán miles de empleos públicos y privados para los pobladores de estas comunidades, precisamente en la zona poblacional más numerosa de la provincia, la más deprimida por la pobreza y por donde se concentra el mayor índice de desempleo regional como consecuencia del declive experimentado en las zonas francas. Nadie puede detener a un pueblo cuando éste ha decidido ser arquitecto de su propio destino. Aquí presentamos las informaciones de nivel en el plano nacional. Gracias por continuar con nosotros. Informaciones de nivel. Vamos a ver la foto, el logo del Partido Revolucionario Dominicano, que, como dije, se fundó en 1939, fue traído a Dominicana, a su dirigencia, después de la muerte de Trujillo en el 1961, y participó en las elecciones. 62 ganó con Juan Bosch. El golpe de Estado lo sacó del poder en el 63. Participó en el 66, no pudo ganar el profesor Juan Bosch. En el 70, en el 74 hubo una abstención porque las condiciones de la dictadura no le permitieron al PRD hacer una campaña adecuada para competir y decidieron retirarse. Y fue en el 1978 que obtuvo el poder para sacar a Joaquín Balaguer, que ya completaba 3 periodos de mano dura contra la oposición y contra las libertades públicas. Vamos a ver la foto de quien ganó las elecciones en el 1978, don Antonio Guzmán Fernández, ciudadano nacido en La Vega, un hacendado dedicado a la agricultura, entre otras cosas, y para esas elecciones del PRD en el 1978, desde 1977 participaron en la convención del PRD Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán principalmente, pero en un documental que conseguí de Sonia Guzmán, hija de don Antonio,
los sectores de Jorge Blanco y Peña Gómez, que tenían mucho apoyo en la capital, convencieron a Jacobo Masluta a que se inscribiera como precandidato presidencial para dividir el grupo de Antonio Guzmán. Aún así, Guzmán ganó la convención interna en su partido y fue el candidato. Se dice que tenía mucho apoyo en los pueblos, en las provincias, y que esos votos se impusieron a los votos de la élite y los profesionales y eso de la capital, donde Jorge Blanco, que es un santiaguero que lo veremos más adelante, él ganó las elecciones, don Antonio Guzmán, y que llevó como vicepresidente justamente al licenciado Jacobo Masluta. Vamos a ver una breve biografía comentada de don Antonio Guzmán Fernández, que gobernó desde 1978 a 1982. Adelante. El gobierno de Antonio Guzmán. Silvestre Antonio Guzmán Fernández nació en la ciudad de La Vega, República Dominicana, hijo de Jimena Fernández de Castro y Silvestre Antonio Guzmán Pérez. En su ciudad natal realizó sus estudios primarios, secundarios y superiores. También se inició en la música como aficionado al flautín. Más tarde llevó a cabo sus estudios autodidácticos y práctica de agronomía en la Florida y California, Estados Unidos. El gobierno constitucional de 1963, en reconocimiento a sus méritos en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, al que había ingresado en el año 1961, lo designó secretario de Estado de Agricultura, entrando así al quehacer político dominicano. En 1964, luego del derrocamiento de Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963, pasó a formar parte de los organismos principales del PRD, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política. Con el voto mayoritario del pueblo dominicano, Guzmán tuvo el respaldo y la legitimidad suficiente para, luego de tomar posición el 16 de agosto de 1978, iniciar cambios en el entrenamiento burocrático militar, tomar medidas contra la corrupción que había caracterizado el gobierno anterior y avanzar un ordenamiento en el Estado dominicano que aún permanece, eliminando todo residuo de asonados militares de interrupción del orden democrático con elecciones cada 4 años. Decretó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de las libertades individuales, dando paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país. Antes de cumplir 60 días en el poder, promulgó la ley de amnistía, promoviendo la libertad de miles de presos políticos que Balaguer había mantenido como mecanismo de represión. Permitió el regreso de decenas de exiliados políticos del régimen anterior. El 31 de agosto de 1979, poco más de un año después de iniciado su gobierno, un huracán categoría 5 nombrado como David azotó a la República Dominicana, dejando muchos centenares de muertos, miles de heridos y cientos de miles de personas desalojadas y sin hogar. El huracán David afectó a la economía dominicana, prácticamente la agricultura y las infraestructuras, tales como puentes, carreteras, acueductos, redes eléctricas y las telecomunicaciones. Pero poco después del ciclón David, pasa por la República Dominicana la tormenta Federico, dejando así al país devastado. Los Estados Unidos enviaron 200 soldados y oficiales para asistir en las Fuerzas Armadas Dominicanas en su labor de rescates, suministro de comidas, medicinas y otras ayudas a las comunidades aisladas. Cuba, a solicitud de Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco, ofreció enviar algunas donaciones y personal médico, pero Guzmán rechazó la oferta debido a que percibió cierto oportunismo políticos. La madrugada del domingo 4 de julio de 1982 se suicida en el Palacio Nacional Antonio Guzmán Fernández, faltando 43 días para terminar su mandato. Una de las principales causas se debe a los rumores de que el presidente Guzmán se encontraba agobiado por los diversos problemas del Estado y además de las constantes acusaciones y actos de corrupción en la que supuestamente habían participado sus principales funcionarios de mayor confianza, entre ellos su propia hija Sonia Guzmán de Hernández, sumando esto así a una inestabilidad que lo... Bueno, ahí está datos principales de la gestión del gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que como vimos no completó
los 4 años, debido a su fallecimiento. Se dice que se suicidó el 4 de julio de 1982. Y ahí mismo vamos a ver la fotografía del licenciado Jacobo Masluta, quien era un CPA, como decimos. Vamos a ver la foto. El licenciado Jacobo Masluta Azar, de origen libanés, un burócrata a todo dar, bien capacitado, manejaba muchos temas de economía, y este señor estuvo siempre cerca de don Antonio Guzmán Fernández. Eran muy amigos y muy allegados a la familia. Vamos a ver un breve recuento de la vida de Jacobo, que no llegó a ser presidente de la República por voto directo, sino que, porque luego fue candidato en 1986, pero no ganó. Gobernó esos 40 y tantos días que le faltaban al presidente. A él le correspondió por ser el vicepresidente. Vamos a ver. Un día como hoy, 9 de octubre de 1934, nace en Santo Domingo Jacobo Masluta Azar, contador y político dominicano. Su padre, Jacobo Masluta, era dominicano de origen libanés. Su madre, Elena Azar, era libanesa. Contrajo matrimonio con Ana Elisa Villanueva, con quien tuvo su única hija, Consuelo Elena Masluta Villanueva. De profesión contador público autorizado, se dedicó a la política, llegando a ocupar la presidencia de la República, sustituyendo a Antonio Guzmán luego de su deceso. Fue presidente del Senado, vicepresidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano en 1986. Fundó el Partido Revolucionario Independiente, PRI, y fue candidato de este partido en 1990. Por su capacidad para gobernar, su carisma, su compromiso social, entre otras virtudes humanas y profesionales, se nombró en su honor la avenida Jacobo Masluta, ubicada en la prolongación de la avenida Charles de Gaulle, desde la carretera Mella hasta la avenida República de Colombia, bajo la ley número 168-97. Ahí está Jacobo, que fundó un partido que fue un desprendimiento del PRD, ese partido que ahora está casi minoritario. De él salieron varios partidos. Salió el Bloque Institucional Socialdemócrata, salió el PRI y han salido otros, el Partido Revolucionario Socialdemócrata de Atoy de Cans, y finalmente el PRM, que ganó las elecciones en el 2020, ambas elecciones, las presidenciales y las municipales y congresionales. Vamos a ver otro personaje de la historia política de República Dominicana. Vamos a ver la fotografía del doctor Salvador Jorge Blanco, quien ya mencionamos que fue competencia de don Antonio en la convención de 1977, entonces fue senador de la República, candidato presidencial y ganador de las elecciones en el 1982. Jorge Blanco creó un movimiento extraordinario en la vida política del país, porque don Antonio era un poco más conservador. Y incluso la propaganda, las promociones de radio y televisión, yo recuerdo como ahora, del candidato Salvador Jorge Blanco, eran bastante atractivos y se creó un movimiento importante. El Partido Reformista participó en esas elecciones, pero Jorge Blanco ganó ampliamente. Vamos a compartir con ustedes algunos spots de ese tiempo, hace mucho, ¿verdad? Casi 40 años. Vamos a compartir con ustedes los spots de la avanzada electoral que se llamó esa maquinaria que llevó al poder a Salvador Jorge Blanco. Adelante. Hay que borrar el pasado y hacer un mundo mejor.
La juventud es futuro y el futuro es Salvador. El pueblo está con Salvador. El presidente que el pueblo quiere. Pero si lo que los jóvenes queremos es trabajar, que venga un gobierno que nos dé trabajo y que uno pueda progresar honradamente, y en eso los muchachos están claros, los jóvenes va con los jóvenes, hay que traer un presidente que esté nuevecito, que sepa su asunto, que sepa tirar para adelante y que nos ponga a trabajar. Por eso el futuro de nosotros es votar por Salvador. El pueblo está con el mejor, el pueblo está con Salvador. Porque es que ese es el presidente que el pueblo quiere. ¿Por qué usted va a votar por Salvador? Porque Salvador va a crear la Secretaría de Bienestar Social que va a proteger a la mujer y la niñez. Porque Salvador va a garantizar los sindicatos y el derecho a todos los trabajadores. Porque Salvador nos garantiza un precio bueno para la cosecha y por eso votamos por él. Porque en el gobierno de Salvador va a haber trabajo para la juventud. ¿Será Dios loco de que Salvador no sea el presidente de la República Dominicana? Y Dios no se equivoca, ¿no? El pueblo está con el mejor, el pueblo está con Salvador. La dicha familiar florecerá con un gobierno capaz que respete la vida a nuestros hijos y dé a la mujer seguridad y derecho a participar en la vida nacional. Por eso, la mujer dominicana confía mucho en Salvador, un hombre que a su pareja le da participación porque cree en la mujer y en su importante visión. El pueblo está con Salvador. El presidente que el pueblo quiere. Que no haya retroceso. Tenemos que construir una patria en donde florezca el progreso. Hay un hombre capaz de unir a todos los dominicanos en un gobierno de concentración nacional que traiga paz con capacidad para una vida mejor. Ese hombre es Salvador. Vota blanco por Salvador Jorge Blanco. La seguridad de un gobierno sano y capaz. Bien, ven ustedes, y la calidad de las imágenes es porque hemos buscado en la internet, todo eso es posible que si fuéramos a los archivos de esas organizaciones, sobre todo en Santo Domingo, es posible que tengan esos archivos, pero los sacamos de internet para compartirlo con la gente jóvenes que no estaban en ese tiempo y para que vean qué diferencia con toda esta tecnología de la propaganda de ahora. Vamos a presentar un resumen de la gestión, los principales puntos del gobierno de Jorge Blanco. Adelante. A principios de los años 80 en la República Dominicana, quedando en segundo lugar el Partido Reformista encabezado por Balaguer. El Partido Revolucionario Dominicano gana las elecciones en 1982. El doctor Salvador Jorge Blanco, ahora presidente de la República, se encuentra ante una difícil situación. En el mismo año, cuando Jorge Blanco tomó el poder, México declaró una moratoria sobre su deuda externa y dejó de hacer los pagos correspondientes. A partir de entonces, los bancos extranjeros empezaron a negarse ceder nuevos créditos a la República Dominicana, a menos que se llegara a un acuerdo con el FMI. Al inicio de su gobierno, el doctor Jorge Blanco se enfrentó con mucha decisión al problema, definió sus políticas y llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuáles fueron las medidas que el gobierno de concentración nacional impuso para hacer frente a la situación económica del país? ¿Cuáles fueron los logros más importantes alcanzados durante el periodo 1982-1986? Fernando Valerio y Ulises Francisco Espaillat son los dos nombres de los canales que fueron utilizados para el proyecto de irrigación de los ríos Yaque del Norte y el Bajo Yaque del Norte.
Este proyecto benefició las más de 500.000 tareas de tierra en Navarrete, Santiago, Villacinda y Montecristi. Además, en el segundo aniversario del Gobierno de Concentración Nacional, fueron inauguradas las presas hidroeléctricas Atillo y Bao. La presa de Atillo genera electricidad y al mismo tiempo controla las tradicionalmente destructivas crecientes del río Yuna. Por otra parte, la presa de Bao duplica la capacidad de generación de la central hidroeléctrica de Tavera, así como el volumen de riego de su embalse. En cuanto al área de deportes, la construcción de instalaciones deportivas, cuyo costo excedió los 14 millones de pesos, los preparó así para los 15º Juegos Centroamericanos. El Gobierno de Concentración Nacional amplió en el año 1985 la infraestructura de zonas francas, en las que se incluye la construcción de la segunda etapa de Puerto Plata, la reorganización y ampliación de la zona franca de San Pedro de Macorís. Un logro trascendental que hasta ahora sigue operando es el programa de medicamentos esenciales, conocido hoy como Promesecal, que adquirió de los suplidores reconocidos de organismos como la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Panamericana de Salud. A precios muy favorables para el país, la lista completa de los medicamentos vitales y esenciales recomendados por los expertos mundiales y las asociaciones médicas especializadas del país. En materia deportiva, la labor realizada por el gobierno que presidió Jorge Blanco puede catalogarse sin lugar a dudas como excepcionalmente buena. Fue creada el 28 de noviembre de 1974 la Secretaría de Estados de Deporte, Educación y Recreación, SEDEFIR. Sin embargo, hasta la llegada del Gobierno de Concentración Nacional, no había recibido del Estado las atenciones que en todo momento se imponen las dificultades de economía nacional. Para 1983, el presupuesto de la SEDEFIR se elevó a más de 9 millones de pesos, a diferencia del año 1978, que apenas era de 2 millones. Al mismo tiempo, se autorizó una asignación especial para la celebración de los 6º Juegos Deportivos Nacionales realizados en San Pedro de Macorís. Ya para el año 1985, el presupuesto de la SEDEFIR aumentó a 17 millones de pesos. Mediante el decreto número 46, de fecha 17 de agosto de 1982, fue creada la Dirección General de Promoción de la Mujer, dedicada a crear los organismos adecuados para la inserción de la mujer en el desarrollo de la nación. La Ley 5879 de 1962 no contempla a la mujer como sujeto, sino hasta 1985, cuando a favor de esto, un gran número de mujeres fueron asentadas en labores de ocupación productivas y remuneradoras. En 1982, cuando tomaron las riendas del Estado, se propusieron ampliar la cobertura del sistema educativo. La inversión del Estado en este renglón asciende a la cifra de 8.689.294 pesos. El aumento salarial a los maestros conocido mediante el decreto presidencial número 3120 del 8 de julio de 1985 significa un incremento del 40% a la educación media y un 44% a la educación primaria. En ese mismo orden, el gobierno instituyó mediante el Decreto Nacional Presidencial número 2745 del 12 de febrero de 1985 el seguro médico para maestros y seguro de vida, del cual se beneficiaron 14.500 maestros. Se creó el Centro de Formación y Capacitación Técnica, CEFOCAT. Este centro se encargará del diseño educativo y de la formación de los futuros maestros de la enseñanza técnica y los politécnicos de Santo Domingo y de Azua. Los proyectos terminados
por el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, durante los 4 años de gobierno son los siguientes. En el Distrito Nacional, los proyectos Salomé Ureña, Los Alcarrizos III, Parque del Este, Cobo Bonito, Juan Pablo Duarte, Ciagaba, San Luis, Andrés Bocachica, Guerra, Duquesa, Salomé Ureña II, Caoba II, con una inversión de más de 30 millones de pesos. En el interior del país fueron realizados los siguientes proyectos: Francisco del Rosario Sánchez, en San Juan de la Maguana, Giorgi Morel, en Santiago, los proyectos de Invisea en los ingenios de Porvenir, Santa Fe, Consuelo, San Pedro de Macorís e Ingenio Barahona. Asimismo, los conjuntos habitacionales Invivienda en las provincias Duarte, Bauruco, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, con una inversión de 18.300.000 pesos. No es posible en esta breve intervención enumerar los ingentes logros de nuestro gobierno de concentración nacional, que han sido el corolario de un trabajo arduo y tesonero, sin tener en cuenta la hora o el día, con moralidad, austeridad y disciplina gubernamental. Bien, el gobierno de Jorge Blanco tuvo varios problemas y fue el panorama económico de América internacional que forzó el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Se dispararon todos los precios de la canasta familiar, se produjo una gran huelga en el 1984 llamada Las Pobladas, murieron centenares de personas y para colmo, a la salida del gobierno en el 1986, donde el PRD no pudo mantener el poder y regresó al poder el doctor Joaquín Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano, entonces fue sometido a la justicia, el único presidente que ha sido condenado en la justicia. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con otro contenido. Ya abrió sus puertas la distribuidora Ali en la calle 51 número 42 en Sánchez Mella 1. En distribuidora Ali puedes encontrar útiles escolares, materiales de oficina y de limpieza. También sacamos fotocopia y todo tipo de impresos. Distribuidora Ali te lleva tu pedido si llamas al teléfono 809-295-5401 y al WhatsApp 809-847-7032. Distribuidora Ali, todo en oficina y útiles escolares. Cienfuegos es la zona más densamente poblada de la región norte, concentrando una tercera parte de toda la población del municipio de Santiago de los Caballeros. Con la creación del municipio Santiago Oeste, se generarán miles de empleos públicos y privados para los pobladores de estas comunidades, precisamente en la zona poblacional más numerosa de la provincia, la más deprimida por la pobreza y por donde se concentra el mayor índice de desempleo regional como consecuencia del declive experimentado en las zonas francas. Nadie puede detener a un pueblo cuando éste ha decidido ser arquitecto de su propio destino. Aquí presentamos las informaciones de nivel en el plano nacional. Gracias por continuar con nosotros y agradezco los saludos de Orlandi, el profesor Juan Núñez, el padre Javier de la parroquia Santa Marta de Cienfuegos, mi amigo de muchos años Octacilio Rodríguez, la licenciada Teresa Rodríguez, una compañera de lucha de muchos años. Gracias a todos por la amabilidad de su sintonía y por sus comentarios. Mire, hemos hecho un recorrido hasta la salida del PRD en el 1986 y regresa el personaje de la política dominicana, del Partido Reformista, el doctor Joaquín Balaguer, nativo de Navarrete, Santiago, y que dijimos que sirvió al gobierno de Trujillo, luego tuvo que salir del país, regresó para el 66, gobernó 12 años,
salió del poder en el 78, pero los desmanes del PRD hicieron el regreso de Balaguer en el 86. Vamos a compartir con ustedes un video de uno de los momentos, de los tantos, de Joaquín Balaguer. Se puede decir mucho porque es en el siglo XX, es el presidente más influyente por la cantidad de tiempo que gobernó, las estructuras construidas en el país, la forma que llegó el campesino, que llegó y como dice en uno de sus discursos, que él es representante de los que no pueden porque hay otros que pueden más. Una expresión así. Vamos a compartir con ustedes este discurso de Joaquín Balaguer Ricardo, presidente de la República. Consistió en rehacer el país, en dinamizar la economía y en demostrar a la ciudadanía defraudada por el fracaso del PRDismo gobernante que es posible progresar, crear riqueza, distribuir riqueza en un gobierno esencialmente democrático cuando se manejan con pulcritud y con sabiduría los recursos fiscales. No creo, señoras y señores, en palabras mágicas. No creo en alas madrinas en estos tiempos. En lo único que creo, en la única maravilla en que creo, es la del trabajo minuto tras minuto. Y la única magia que me fascina es la magia del sacrificio y del esfuerzo constante. El presidente Balaguer continúa su irrefrenable plan de obras públicas. Quienes visitan el país quedan impresionados por las muestras de progreso y bienestar. El turismo se consolida como una importante fuente de ingresos, al igual que las zonas francas, ambos frutos de la previsión del presidente Balaguer durante el periodo de los 12 años. La obra de Balaguer es simplemente prodigiosa. En 1994, el presidente Balaguer opta por su sexto periodo, reclamado por sectores que se sentían inquietos y preocupados por la candidatura opositora. Las votaciones altamente reñidas se decantan a favor del presidente Balaguer, que tiene 87 años de edad y sorprende a muchos que no entienden su vigencia política. El presidente Balaguer continúa su obra y dentro de sus realizaciones más impresionantes a nivel social, lega al país la Plaza de la Salud. Comparar la gestión de gobierno de los tres partidos y al compararla, la obra de gobierno del presidente Balaguer se engrandece. El Congreso Nacional reconoce al presidente Balaguer como el padre de la democracia. He procurado cumplir mi deber en conciencia, haciendo justicia a todo el mundo y no siendo injusto con nadie. Balaguer había dirigido con pericia y responsabilidad las transiciones claves en la vida democrática del país. En 1961, bajo fuertes riesgos y terribles presiones, condujo al país de la dictadura a la democracia. En 1965, asume un país dividido por odios irreconciliables, quebrado y en desorden, y lo entrega en el 1978 en franco crecimiento económico. En 1986, asume un país endeudado y desmoralizado y recupera la confianza nacional, entregándolo en 1996 con índices de crecimiento sobresalientes, y en el año 2000 le evita al país el trauma de una segunda vuelta al reconocer el triunfo del entonces candidato, ingeniero Hipólito Mejía.
su dedicación, su entrega, su sacrificio en medio del vendaval de insultos, injurias y acusaciones en que se desenvolvió su vida, terminó siendo reconocida por la población sensata que en el año 2005, en una encuesta del periódico Hoy, a 3 años de su muerte, mostró que era el dominicano más admirado y querido por la mayoría de sus compatriotas. Pero hay una cosa que ustedes y todo el pueblo dominicano debe tener presente. Quien habla no está al servicio de ningún interés que no sea el interés del país. En lo que sí pueden estar seguros ustedes es que no vamos a servir ni intereses nacionales ni internacionales, que estaremos siempre al lado del pueblo dominicano. Siempre, siempre al servicio de los que no pueden. Bien, ahí vimos a Joaquín Balaguer Ricardo, que fue presidente varias veces, presidente de la República, y con la fortaleza que hablaba, así ya con más de 90 años de edad, y se mantuvo una vigencia hasta sus últimos días como presidente, y influía sobre toda la sociedad política dominicana. Lo que hemos presentado hasta aquí, porque ya vamos a la parte final, no necesariamente coincide con lo que yo pienso. Estamos haciendo un aporte para que las nuevas generaciones vean el transcurrir de la política y de la democracia electoral dominicana a partir de 1961. En otra edición presentaremos entonces, hablaremos del doctor Peña Gómez, hablaremos del doctor Leonel Fernández, del ingeniero Hipólito Mejía y del licenciado Danilo Medina Sánchez. A ustedes las gracias por su sintonía y nos encontramos en una próxima edición. Buenas tardes. Un compendio de los temas de actualidad local, nacional.